Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Y para ustedes también, muchachos. Y esta noche nos vamos a dedicar a recorrer todo el territorio de Miami, o mejor dicho, los lugares a donde mañana el presidente de la República va a ser agasajado por las autoridades de la Universidad de Miami. Va de visita a uno de los 4 diarios más importantes del mundo, Miami Herald. Y por si fuera poco, vamos a hablar ahora, en unos segundos prácticamente, con un hombre que pese a todo el esfuerzo que hizo Página 13 y todos sus animadores, trotskistas, desestabilizadores, ladrones del intelecto y cobardes del cuerpo, que han animado permanentemente a la juventud a tirar bombas, secuestrar, matar, y después ellos negociaron la sangre derramada. Y todavía quieren insistir. Sin embargo, pese al esfuerzo que hasta el propio canciller Di Tella hizo para que Menem no recibiera a los sacrificados del exilio, a los cubanos, Menem tuvo la dignidad, la hidalguía de conversar no solamente con Jorge Mas Canosa, que vamos a hablar con él ahora y nos está esperando allá en Norteamérica, sino con Uber Matos, el comandante, a quien Fidel Castro lo traicionó y lo condenó a 20 años de prisión con sus torturas consecuentes, y a otros más. Jorge Mas Canosa, ¿me estás escuchando? ¿Aló? ¿Hola? Bueno, vamos a esperar si técnicamente tenemos suerte o no tenemos suerte con esto. De todas maneras, yo quería decir que ayer el presidente de la República en Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria, tuvo una entrevista. Jorge Mas Canosa, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Canosa, ¿me escuchás? ¿Aló? Hola. Bueno, esperemos que no... ¿Aló? Hola. Yo te escucho, Mas Canosa. Hola. Bueno, mientras se arregla esto, sí se arregla. Porque Néstor está protestando porque dice que hasta los movicones los tiene chupados. Yo quiero explicarles que el presidente de la República, el doctor Carlos Saúl Menem, ha dicho muy claramente que la primera visita que va a hacer, y va a ser el primero que va a entrar en Cuba, es cuando este personaje, que lleva 32 años, sometido al subsidio del estalinismo, y el estalinismo no existe más, va a entrar con los cubanos que han soportado el exilio, y también sigo sosteniendo, como lo hice hace un par de horas en Estados Unidos de Norteamérica, que el exilio prácticamente está a punto de morir. ¿Y por qué está a punto de morir? Porque han ganado todas las batallas, pero ahora hay que ganar la guerra. ¿Y la guerra quién la tiene que ganar? La democracia dentro de Cuba. El pueblo cubano no quiere ser una isla, quiere ser la nación cubana. Y hay 11 millones de cubanos sostenidos bajo el régimen dictatorial del estalinismo y sus tropas represoras. Y son ellos los que van a votar. Son ellos los que tienen que votar. Es por esto que yo quería hablar hoy con Mas Canosa, cuya foto me imagino que ya la habrá pasado nuestro director. Y ahí está en el Waldorf Astoria, ayer, conversando. Y fue muy claro Menem, no solamente con Jorge Mas Canosa, jefe del poderoso lobby hispano, cubano, sino también con el comandante Uber Matos. Página 13 está representada en esta maldita calavera. Hace un año que trata de desestabilizar. Resulta que mientras todo el mundo repudia a Fidel Castro, todo el mundo, esta semana pretenden hacer una marcha desde los coordinadores, digamos, los animadores del asalto a la tablada, los responsables, una vez más, de tirar la piedra y esconder la mano, y después refugiarse en la democracia. Entonces, alguna vez le tenía que decir a estos personajes que insultan, agravian, hacen chistes, que yo los chistes se los voy a empezar a hacer a la vuelta del presidente. Y voy a pedir una investigación sí o sí. No sé si estamos en condiciones todavía de hablar con los Estados Unidos de Norteamérica.
Perfectamente, Patricio, te escucho perfectamente. Bueno, te ruego, Jorge Mascanosa, porque es muy importante esto, que nos cuente, nos relate de la manera más sintéticamente posible tu conversación con el presidente. Fue una reunión como todas las reuniones con el presidente Menem, sincera, franca, abierta, de amigo a amigo, de demócrata a demócrata. El presidente Menem reiteró su posición al lado del pueblo de Cuba, a favor de los derechos humanos de los cubanos y en contra de Fidel Castro y su régimen. Dijo delante del canciller Guido Di Tella, en presencia del embajador de Argentina en Washington y en presencia del asesor Toledo, de que la posición de Argentina en defensa de los intereses del pueblo cubano era irreversible y que el próximo mes de febrero en Ginebra, Argentina volvería a votar a favor de Cuba y de los derechos del pueblo cubano y en contra del régimen de Fidel Castro y las violaciones que sistemáticamente comete en el orden de los derechos humanos contra ese pueblo. Además, nos dijo Patricio de que le importaba muy poco cuál pudiera ser la reacción del gobierno comunista de Cuba por el hecho de habernos recibido en Nueva York. Él sabe, y el propio canciller Guido Di Tella me dijo, que el embajador de Cuba ahí en Buenos Aires lo había visitado a él, al canciller, y le había expresado de que si Menem se reunía con Jorge Mascanosa, él se iría de Buenos Aires y pudiera producirse la ruptura de relaciones entre Cuba y Argentina. Ante eso, el presidente Menem fue claro, nítido y definitivo, que le tenía sin cuidado la decisión del gobierno de La Habana y que Cuba no le ofrecía absolutamente nada a la Argentina con sus relaciones. Y que por tanto, él como un hombre libre y como un presidente soberano electo por la mayoría de su pueblo, se reunía con quien estimase conveniente y en el lugar que él decidiera. Querido Jorge Mascanosa, yo te pido que te quedes en el teléfono esperándonos, que vamos a hacer un pequeño corte, que es una necesidad técnica acá del canal. Nos esperes unos segundos y seguimos conversando. Seguimos conversando con Jorge Mascanosa, presidente de uno de los lobbies más importantes hispanos, cubanos, en los Estados Unidos de Norteamérica. Mascanosa, tengo entendido, y acaba de salir incluso en un diario, aquí esta noche, que ustedes van a iniciar acciones legales contra esta publicación dirigida por los trotskistas, que permanentemente los insultan a ustedes y tratan de desestabilizar la democracia que trata Menem de solidificarla. ¿Es cierto eso? Patricio, con muchísima pena tengo que anunciarlo, o me da pena tenerlo que hacer, porque siempre cuando se lesiona el derecho de un ciudadano y de una persona decente, como somos nosotros los que formamos las filas de la Fundación Nacional Cubanoamericana, es triste tener que establecer una demanda simplemente para tratar de restaurar un derecho, el derecho al respeto que nosotros demandamos, porque esas acusaciones falsas de narcotraficantes, de que volamos un avión de Cubana, de que estamos envueltos como agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, todo eso no es más que una versión elaborada en La Habana, escrita bajo las instrucciones directas de Fidel Castro y enviadas al embajador de Cuba en Buenos Aires con la orden de que comprara al primer periodista que estuviera dispuesto a venderse. Y esa versión es de Cuba y está escrita por Fidel Castro, porque antes de salir publicada en el periódico Página 12 de Buenos Aires, se le dio lectura por la Radio Rebelde de Cuba. La Radio Rebelde de Cuba es la estación o la radio nacional del gobierno de Cuba dentro de la isla. Y exactamente, con punto y comas, con todo lo que publicó Página 12 y después también el periódico Clarín publicó parte de esa versión,
fue leída por Radio Rebelde 2 días antes de que se publicara en Buenos Aires, lo que confirma de que este es un trabajo hecho por la seguridad del Estado en Cuba, bajo las instrucciones de Castro, para desinformar, para calumniar, para vejar y para ofender a aquellos que estamos al frente de la oposición democrática en contra del gobierno comunista de Cuba. No nos queda más alternativa, lamentablemente, que establecer una demanda legal ante los tribunales argentinos por libelo, por difamación y por calumnia en contra de la gerencia y el periódico Página 12 por habernos ofendido, por haber vejado y haber humillado a este grupo de cubanos, personas decentes, empresarios, que además de haber triunfado en la vida económica en este país, ostentamos posiciones de servicio público, nominado tanto por el presidente Reagan como por el presidente Bush, confirmado por el Senado de los Estados Unidos e investigados hasta la saciedad por la oficina del Buró Federal de Investigaciones, que antes de enviar nuestras nominaciones al Senado tiene que de rigor y por reglamento y por ley hacer una investigación nuestra. Además, nos sometemos permanentemente al escrutinio de la prensa libre de los Estados Unidos para que estos señores, en contubernio con el gobierno comunista de Cuba y además recibiendo dinero del gobierno comunista de Cuba, han publicado todas estas calumnias e infamias contra nosotros y contra la Fundación Nacional Cubanoamericana. Jorge, bueno, esto es muy importante para nuestro pueblo, que ya tiene bastante conocimiento de todas estas cosas, pero es importante que tú lo ratificaras desde allí, de los Estados Unidos, después de conversar con el presidente argentino Carlos Saúl Menem, que tuvo un recibimiento en el Congreso apoteótico, increíble lo que sucedió ahí. Fíjate que... Muy exitoso el viaje del presidente Menem, ha ganado un gran respeto Menem y la Argentina. Menem con un valor personal descomunal, con un valor político inusual, que no conoce precedentes en la historia de América Latina, no solamente ha decidido reinsertar a la Argentina en el primer mundo, del mundo del cual nunca debió salir Argentina, sino que está produciendo una revolución en todo el cono sur y en toda América Latina, porque ha llegado la hora de enterrar la demagogia, de enterrar los cuentos de hadas y de asumir las responsabilidades que acarrea ser un pueblo libre en busca de la prosperidad. Menem representa eso, por eso es que Menem está al lado de los derechos del pueblo cubano y ha disfrutado de todo el respeto del pueblo norteamericano, de todo el Congreso de los Estados Unidos, del presidente George Bush y nosotros, cubanoamericanos, que vivimos aquí en este país, el 20% de la población cubana exiliada en los Estados Unidos, le hemos dado este caluroso recibimiento con los brazos abiertos a este digno representante del noble pueblo argentino. Jorge, yo voy a cerrar contigo, te mandamos un muy fuerte abrazo y no me contestes, simplemente escucha lo que yo te voy a decir. El castrista Tony López está siendo investigado desde hace un buen tiempo en su conexión con Página 13 y sus escribas, sus cagatintas de la izquierda trotskista, porque hay indicios para el servicio secreto norteamericano de un atentado contra nuestro presidente en Miami mañana día 19. Son ustedes los que tienen que estar alerta allí en Miami, porque mañana Menem va a estar en Miami, en la Universidad de Miami, va a estar en el Buenos Aires Herald, etcétera, y son ustedes los que tienen que ayudar, junto con los argentinos que están ahí, a proteger la vida ante la posibilidad de un atentado. Te agradezco. Vamos a cuidar y a velar por el presidente Menem, porque estamos cuidando los intereses del pueblo argentino, de América Latina y por supuesto del pueblo cubano. Bueno, un abrazo para todos ustedes y ya nos veremos personalmente nuevamente. Y un abrazo a ti por tu valiente denuncia, por tu posición siempre radical, siempre erguido frente a la injusticia. Y ayer en rueda de prensa, cuando terminamos nuestra entrevista con el presidente Menem, se nos preguntó de nuestra relación con Guillermo Patricio Kelly y dijimos, es nuestro amigo, es nuestro defensor, es miembro de la Fundación Nacional Cubanoamericana y nos honramos con esa amistad de ese combatiente. Bueno, la misma honra tengo yo con ustedes. Nos vamos a un corte, señor director, y suerte mañana. Gracias, Patricio.
Vargas Llosa, ya en 1971, se desaparta de Fidel Castro y acusa ante el mundo, a través de la Casa de las Américas, de que la revolución cubana se había apartado del ideario nacional latinoamericano y termina acusándolo a Fidel Castro de estalinista. Y acá ahora viene, y le pido al señor director que me ponga en pantalla, la historia del comandante Huber Matos, con quien estuve hace unas horas en Estados Unidos, que también se vio con el presidente Menem, el presidente nuestro, el argentino. Y escúchenlo, es muy tranquilo, es un hombre muy tranquilo. 20 años bajo la tortura y no renunció un minuto a la revolución contra el suboficial Batista, aquel de la corrupción en la isla. Escuchémoslo despacito, con atención y con respeto. Por favor, señor director. A ustedes, aparte de darles las gracias por dejarme entrar a sus hogares, que esta noche iba a ser una noche memorable. A mis espaldas, señora, señor, muchachos, tengo el inmortal poeta y líder de los cubanos, José Martí, aquel que un día dijo: porque vengo del monstruo, conozco a sus entrañas. Acá está un documento que hace unos días un diario aquí, Miami Herald, publicó nuevamente. Es el comandante Huber Matos y el asesino Fidel Castro, que ha destrozado a Cuba prácticamente como sirviente del marxismo. Fíjense en lo que representa esta foto y lo que debe representar permanentemente para el entrevistado de hoy, que es justamente el comandante Huber Matos. Él creyó en esa revolución con la cruz y se rebeló frente a Fidel Castro porque la cruz era cambiada por esa inmundicia de la hoz y el martillo que hoy ha sido abatida aún dentro de sus mismas fronteras. ¿Qué siente en estos momentos en que a veces usted y todos nosotros pensábamos que íbamos a llegar al siglo XXI sin la libertad necesaria para nuestras patrias? Bueno, primero, esas gracias yo las respondo con otras gracias por la oportunidad de conversar contigo, de conversar con nuestro público suramericano. Ciertamente, desde la prisión pensábamos en la libertad como algo muy remoto, en la libertad nuestra, y sí pensábamos en el caso cubano en el regreso a la democracia, a la libertad, a los derechos del hombre, pero con muchas dificultades, que en definitiva todavía existen. En lo que ciertamente no pensamos fue en esto de que media Europa y la Unión Soviética y otros países de África que vivían bajo el yugo comunista estuviesen transitando el aprendizaje de la democracia. En eso sí no pensamos y creo que es el acontecimiento más positivo de la segunda mitad de nuestro siglo. Señora, señor, ustedes muchachos, están escuchando a un hombre que estuvo 20 años en prisión en la represión de este marxista subsidiado permanentemente por el estalinismo. Se cayó el muro de Berlín. Este es un privilegio para ustedes, este encuentro con este comandante que no ha cedido un segundo de su vida y tampoco negoció con la sangre derramada de sus camaradas, como algunos de los nuestros, o muchísimos, se negociaron entre sí. Los Macera con los Vaca Narvaja o los Firmenich con los Viola. Por eso, repito, que escuchemos atentamente. Vamos a dejarlo hablar. ¿Qué hay desde aquí en adelante para el exilio cubano? Hay distintas fracciones, ¿por qué no? Eso es democrático, pero todos tienen un mismo ideal. Basta de fidelismo, basta de dictadura, basta de represión, basta de paredón, basta de tortura, basta de mentiras, la democracia en sí. Después ellos arreglarán allá en Cuba cómo es la cuestión.
les pertenece a ellos. ¿Cómo ve usted el futuro? Inevitablemente en Cuba viene un cambio. Por más que Fidel Castro reprima, aplica el terror, use la demagogia y tenga la benevolencia de algunos gobernantes latinoamericanos, el cambio viene. Es algo que viene con la marcha de la historia. La historia está con la libertad, con la democracia, con el respeto a la dignidad del hombre. Y por supuesto con economías libres y no enmarcadas en el centralismo absurdo del totalitarismo marxista. Nosotros vislumbramos el cambio mediante una lucha del pueblo en las calles, mediante la movilización popular, la resistencia cívica. No nos interesa el baño de sangre. Nada se beneficia a la nación cubana con unos cuantos hogares más enlutados, ni con un precio absurdamente pagado por la obstinación de Castro. Pero cuando los pueblos luchan por reconquistar sus derechos, cualquier precio es admisible. Y los cubanos, por supuesto, pues no nos vamos a quedar en esto de que tiene que ser sin violencia. Queremos el cambio sin violencia, luchamos por lograr una solución civilizada. Si el tirano impone la violencia, bueno, responsabilidad de él es. Ahora, sí luchamos por la realización verdadera de la nación cubana. No queremos cambiar de amo, no queremos mayorales, estos señorones que todo lo piensan, todo lo dicen, que ellos solo actúan. Queremos una auténtica democracia cubana, queremos la realización de nuestro pueblo. Y por supuesto que tenemos que curarnos de los odios y de todas las heridas que nos va a dejar el comunismo y de las miserias materiales también. Pero somos un pueblo joven y además tenemos en quién inspirarnos, en los próceres de nuestra América, en unos cuantos hombres que como Martí, Juárez, Bolívar, San Martín, etc., escribieron historia de su tiempo y para nuestro tiempo. ¿Por qué no mando un mensaje a la juventud de mi patria? Bueno, pero primero quiero aclarar una cosa. La que usted quiera. Yo no estoy esperando que se produzca el cambio en Cuba para entonces entrar. No. Pues, así como a disfrutar lo que otros van a lograr. Tengo un compromiso muy grande con mi pueblo, con mi país, y sin estar con la angustia del protagonismo, pero realmente me siento obligado a hacer el máximo en esta etapa de la reconquista de nuestros derechos y de curarnos de las fobias y de los odios, como decía. Ese compromiso pienso cumplirlo. Si un día la situación cambia en mi patria por un golpe militar, bueno, me tomará de sorpresa aquí. Si por el contrario es algo como nosotros lo visualizamos, de lucha en las calles, en las universidades, en los centros de trabajo, de un pueblo, digamos, enfebrecido reclamando lo que le han negado por más de 30 años, pues yo espero tener la oportunidad de estar junto a mi pueblo. Para la juventud argentina, para la juventud latinoamericana, sí, algo que vive en mi mente, que pensé y volví a pensar muchas veces en las prisiones. Nosotros somos una gran familia de pueblos. Realmente lo que Martí llamó nuestra América es la gran patria latinoamericana, un conjunto de naciones hermanadas por unas mismas raíces culturales, étnicas, históricas. Y tenemos necesidad de bregar juntos por un mejor destino para todos nosotros. Ese sueño de naciones juntas, unidas en el mismo empeño, por ser nosotros mismos los latinoamericanos, por no depender ni de la influencia de otros, ni del mandato de otros, sino por buscarnos en nuestras raíces, por afirmar nuestra propia identidad con nuestros errores, con nuestras virtudes, pero pensando siempre adelante, buscando la plena realización
de nuestros pueblos, de nuestras naciones, en el abrazo permanente a nuestros valores y, por supuesto, sin descuidar que formamos un todo que se llama humanidad, por el que vale la pena también trabajar juntos. Es otro mensaje, como ustedes ven, que enriquece este programa Sin Concesiones. Señora, señor, ustedes muchachos, aunque parezca mentira, dentro de pocas horas el comandante Hugo Hermato también estará listo para saludar y abrazar al presidente argentino, nuestro presidente, Carlos Saúl Menem. Esto enriquece también la comprensión del sacrificio de los cubanos en el exilio, aunque no les guste a los trotskistas, de Página 13. Nos vamos a un corte y agradecemos enormemente este encuentro al comandante Hugo Hermato. Muchas gracias. La muerte está al acecho. Página 13 ha colaborado junto con otros medios monopólicos trotskistas, pero no importa. Mañana el presidente de la República va a estar con estos señores que ustedes van a ver ahora y especialmente con el presidente de la Universidad de Miami. Por favor, señor director. La sorpresa de Sin Concesiones. Penetro en sus hogares, señora, señor, muchachos, desde aquí, desde la Universidad de Miami, con 3 de las autoridades que van a recibir a nuestro presidente, el doctor Carlos Saúl Menem. Su presidente, el señor acá, Edward Fox, el señor Anler y el señor Sukliski. Vamos a tener una breve charla demostrando que el final de la gira del presidente, el doctor Carlos Menem, en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene un punto final de oro. ¿Por qué? Porque lo hace en la Casa de la Cultura, donde dentro de breves horas va a ser recibida por todos los representantes, todas las fuerzas vivas de acá de Miami, no solamente por el sectarismo o por la incomprensión. Y también tenemos que aclarar que el 22% de los hispanos representan una fuerza decisiva para las elecciones de aquí en adelante en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto se debe al trabajo de estas casas de estudio. Hay cultura en el hispano. Y vamos a tener una charla. Señor Edward Fox, ¿cómo esperan ustedes recibir al doctor Carlos Saúl Menem y qué significado le dan a usted esta visita? First, may I welcome you warmly to the University of Miami. Forgive me that I speak English better than Spanish, and I ask your listeners' forgiveness as well. We're excited to have President Menem here next week, this week, and greatly honored. It's important to the university to have a head of state of his stature and his importance. He is here not only as the guest of the University of Miami, but of the North-South Center of Miami, which is headed by my colleagues here, Dean Moss and Professor Stuchlicki. The North-South Center has been at this university for several years and is now significantly funded by money from the federal government in Washington, D.C., precisely to bring people of the stature and the importance of President Menem to the United States to advance understanding, to engage in a dialogue, to try in every way possible to increase the understanding north and south and north, so that all of us can deal effectively with the great issues of our time, issues of democratization, of debt, of immigration, and so forth. That's why the North-South Center exists. If I may simply add, the University of Miami is now 65 years old and was originally conceived as a Pan-American university. In the early days in the 1920s, it was established to be the University of the Americas in many ways because of its important location at this crossroads. Now, these 65 years later, we are pleased and honored to have President Menem
as our guest, and I'm sure I speak for the greater Miami area, and indeed Florida, and indeed, if I may be so presumptuous, all of Americans in being excited about welcoming the President here. Yo le pediría al presidente de la Universidad de Miami, pocas horas más van a tener aquí a nuestro presidente, se van a llevar una sorpresa por su humildad, su decisión, es transgresor, como digo yo, pero haberse ido a Israel como primer presidente de la Argentina que visita Israel y después venirse acá, dormir en Casablanca, irse a Nueva York, recibir el premio de estadista del año por parte del Congreso Judío Mundial y luego depositar sus últimas horas aquí en la Universidad de Miami, para nosotros es un hecho realmente, no sorprendente, pero importantísimo. Yo le pregunto al señor Foote, ¿qué mensaje quisiera expresar al pueblo argentino a través de esta visita? Nos gustaría que nuestras casas de estudio también sintieran la palabra del presidente Foote. The importance of the Hispanic culture in the United States, the Latin American influence, simply cannot be overstated today, and it is increasing daily, and tomorrow it will probably be one of the most important political, economic, and cultural factors in the development of the United States in the 21st century. I grew up in Missouri, in the Midwestern part of the United States, which is somewhat insular and isolated. But even in places like St. Louis, Missouri, and Chicago and Detroit, not to mention places like Miami and Dallas and Houston and Los Angeles and San Diego, the growing influence of the Hispanic culture is extraordinarily important. And if I may add, wonderful. One of the great problems of the Americas for centuries has been the divisions between the North and the South, the lack of understanding between the North and the South, and we all know that history. I am greatly encouraged that President Menem's visit here, among many, many other communications, is breaking down those barriers and is leading to a new day when the Americas will understand each other better, will work together better, when those barriers, economic, political, cultural, and so forth, will no longer be there, and in their place will be an understanding that we're all in this thing together, we Americans, and that will be a very good day for all of us, I believe. Bueno, ustedes ven, usted señora, usted señor, ustedes muchachos ven que va a estar en muy buenas manos, manos amigas, no con la ley del garrote o de la discriminación, con tres hombres importantísimos aquí en el ombligo del mundo, Miami. No, pese al esfuerzo que se ha hecho por parte del resto estalinista con Fidel Castro a la cabeza, el presidente va a estar acá, nuestro presidente, se va a encontrar con estos tres hombres de la cultura acá en Miami. Miami es el ombligo del mundo y era un gravísimo error que Menem se diera, y Menem no se dio. Tiene muy buen olfato a dónde debe dirigir sus pasos para bien de nuestro país y de toda Latinoamérica y de la comprensión entre el sur y el norte. Vamos a un corte. Bueno, señora, bueno, señor, muchachos, es increíble, pero estoy aquí, en Miami, en uno de los medios de comunicación más importantes, no de los Estados Unidos, del mundo. Sus ediciones son en inglés y en español. Y por Dios que tiene un equilibrio y una dedicación a una prensa libre, equidistante de todo sectarismo, y traduce lo que ustedes quieren y que hoy me permiten nuevamente entrar en su hogar. Quieren la noticia en serio, no deformada y con intereses, con expresión de deseo ideológico, racial o religioso. Desde este imperio, Miami Herald, y aquí con el señor Suárez, a quien mucho le agradezco que me haya recibido hoy, quisiéramos no adelantarnos, pero sí explicar que estamos a muy pocas horas de la llegada del presidente de la Argentina, el doctor Carlos Saúl Menem, y que seguramente estará acá mismo,
conversando con usted y recorriendo el diario. ¿Qué le significa esta visita de nuestro presidente a usted? Primero y ante todo quiero también yo agradecerle su presencia aquí en nuestra empresa, en nuestro periódico. Para nosotros siempre es un honor la visita de un mandatario latinoamericano. En estos momentos nos agrada mucho que sea el presidente de la Argentina, el señor Menem, porque es un hombre que encontró a un país cuando tomó la presidencia con una serie de problemas y ha sabido enfrentarlos y aparentemente por todos los indicios está teniendo mucho éxito. Él estará aquí el martes que viene y se reunirá con un grupo numeroso de periodistas y de editorialistas y seguramente va a ser una tarde muy interesante. ¿Y qué mención puede hacer usted con respecto a estas horas que se acercan sobre Cuba, el exilio, Miami? Yo estoy muy impresionado, entre otras cosas, con el presidente Menem, por dos razones. Una, yo estuve en la Argentina hace varios meses y tuve la oportunidad de un grupo de periodistas de visitarlo en la presidencia. Y yo le pregunté sobre Castro, a ver su opinión. Entonces él fue muy claro y muy preciso, explicando que él estaba completamente en contra de Castro y más que nada me dio un sentido del pensamiento nuestro, que Castro es obsoleto, que Castro no tiene cabida en este nuevo mundo. Y la impresión que me dio es que él, diciendo eso, él está corriendo ciertos riesgos políticos, inclusive dentro de la Argentina. Y después lo corroboró cuando fue a Guadalajara, donde estaban todos los presidentes en la reunión iberoamericana. Y él fue el único presidente que, quitando toda la demagogia y todos los cuidados esos que hacen los políticos en otros países, habló bien claro de su desencanto y de su idea en contra del gobierno de Fidel Castro. Y eso a todos los cubanos le ha caído muy bien, porque fue el único que tomó el liderazgo de decir esas palabras. Nosotros pensamos que efectivamente la situación de Castro es insostenible. El fracaso del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética, los efectos económicos que eso le van a traer a Cuba, ha colocado a Castro en una posición insostenible. Él tiene que hacer cambios dentro de Cuba, o los hace él, o otras personas dentro de Cuba van a forzarlo. Claro, este es un poco la caída del estalinismo, el muro de Berlín, el último ladrillo podrido, decimos nosotros, que queda inexplicablemente Fidel Castro, ¿no? Y en una América donde los aires democráticos están surgiendo con unas fuerzas extraordinarias, es un dinosaurio el caso de Fidel Castro, que está en contra de todos los principios que se están barajando dentro de nuestra América hoy en día. Bueno, seguimos hablando, como ustedes ven, con el señor Roberto Suárez, y aquí en este, yo lo llamo imperio, no es peyorativo esto, al contrario, un imperio al servicio de la libertad y de la democracia. Tienen radio, tienen todo lo necesario para informar a la población como corresponde, y el señor Roberto Suárez lo está haciendo didácticamente. Fidel Castro no tiene salida, eso lo sabemos todos, pero el problema es cómo unificar todos estos 32 años de el cubano en el exilio, donde hay distintas partituras. Yo creo que llegó el momento de que o se hace una coalición de eso, o pueden surgir imprevistos tras la caída de Fidel Castro. El cambio de gobierno en Cuba, en cualquier forma que se produzca, va a ser difícil.
Yo no creo que será posible, debido a la misma idiosincrasia del cubano, de que haya una coalición extraordinaria. Y no creo que eso sea tan importante tampoco, porque yo creo que la solución de Cuba se va a dar dentro de Cuba por los cubanos de la isla. Y la posición del exilio es de apoyo moral, de apoyo económico cuando sea necesario, y de lograr, después de que se produzca el cambio, de que la familia cubana se una. Es un solo pueblo, dividido por un solo hombre, que se llama Fidel Castro. Yo le agradezco muchísimo, señor Roberto Suárez, esta entrevista, esta distinción de estar aquí en el Miami Herald, que en 2 oportunidades que yo fui un perseguido político con orden de asesinarme, el Miami Herald publicó mi reclamo y mis telegramas, que lo hice a través de la CIP y ustedes lo publicaron. Entonces está la oportunidad. Estaba Mequita Neto de presidente de la CIP. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a ustedes ese reclamo mío y de mi gente, que ustedes lo hayan transcripto, y eso me salvó a mí. Quiero que lo sepa usted ahora. Me alegro saberlo. Nosotros siempre hemos sido partidarios y hemos siempre participado en la CIP. Sí, por supuesto. Yo le pido y le pediría en todo caso, total, ya voy a hablar con el presidente dentro de muy pocas horas acá, para desgracia de la izquierda y la derecha extremista, que no le gusta nada la visita acá, ¿no? En buena hora. Pero yo le pediría un saludo al pueblo argentino y al pueblo del Cono Sur. Un saludo desde aquí como periodista, usted y dirigiendo este monstruo en el buen sentido de la palabra, Suárez. No creo que sea un monstruo, sencillamente es una labor que se hace lo mejor posible. Yo le deseo al pueblo argentino lo mejor, le deseo que la nueva etapa económica, política y social se convierta en una realidad y que toda América nos unamos en un sentido democrático, en igualdad de condiciones, y que el futuro sea bueno para todos. Bueno, nos vamos a un corte. Antes vamos a aclarar que Sin Concesiones no ha tenido que hacer ningún esfuerzo de ninguna naturaleza para poder entrevistar a este hombre. Roberto Suárez, Miami Herald, estamos sentados aquí en su despacho, va a recibir dentro de muy pocas horas a nuestro presidente. Esto es una democracia, esta es la prensa libre, este es un ejemplo para nosotros. Y además me comprometo ante ustedes y ante el señor Roberto Suárez que quede invitado para cuando quiera venir a la Argentina y esté sentado también, de la misma manera que yo estoy sentado aquí en Miami Herald, él esté sentado en ATC, en Sin Concesiones, hablando de esta manera, limpiamente. Muchas gracias, señor Suárez. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sin palabras, nos vamos hasta el lunes.